¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Claro que sí, te escucho. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. ¿Cuenta con diapositiva para la clase del día de hoy? Sí, sí Ya le voy a tengo. habilitar los permisos. De acuerdo. Ya. Mm, ya están activos, ya está el permiso. Doctora, voy a comenzar con el saludo, luego voy a leer su biografía y por último le voy a hacer el uso de la palabra. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tengo? Una hora o si ese se puede explayar. Ya, perfecto. Listo. Está bien. Entonces Siguiente. comienzo. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. El día de hoy estamos continuando con el diplomado gratuito de Derecho Penal y Procesal Penal. Tenemos la presencia de la doctora Luis Celeste Valenza, quien es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad del Perú. Además, ha realizado estudios de especialización en Derecho Penal y Procesal Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialización en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es abogada asociada de Caro y Asociados. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Agradezco a todo el equipo de Be por generar este tipo de espacios que nos permiten compartir algunas ideas relacionadas al derecho penal, al derecho procesal y en concreto al derecho penal económico de la empresa. Voy a compartir algunas diapositivas. Bien. Vamos a tocar el día de hoy el tema vinculado al compliance y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? En concreto, la incidencia del compliance penal en la teoría jurídica del delito aplicable a la persona jurídica. ¿Es el compliance penal una causa de atipicidad del injusto de la persona jurídica? Vemos que ya a raíz de la publicación de la ley 3424 en el año 2016, en el que se rompe ya con la figura de que las personas jurídicas no pueden, ya antes no podían responder penalmente, pero a partir de esta ley 3424 ya se entiende que las personas jurídicas sí pueden responder a nivel, por lo menos administrativo, ya vamos a comentar un poco si es penal o administrativo, pero ya pueden responder a nivel penal y también administrativo, ¿no? Entonces, con esta nueva ley no solamente se incorpora la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, sino también se incorpora un instrumento en particular que es el compliance. El compliance que se ubica en el artículo 17 de la ley 3424, otorgándole un valor muy relevante al momento de determinar la responsabilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque si lo ubica en el punto 17.1 de la ley 3424, la coloca como un eximente de responsabilidad de las personas jurídicas y también la coloca como una exención de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? En algunos supuestos hablamos de una atenuación de responsabilidad de las personas jurídicas cuando el compliance que se implemente dentro de la corporación no cumple con todos los presupuestos que exige la norma, pero cuando sí cumple los presupuestos estaríamos hablando de un compliance terminado y que de cierto modo cumple con el estándar de eficacia, de idoneidad, podría inclusive llevar a la exención de la responsabilidad de las personas jurídicas. Es en este punto que nosotros planteamos como cuestión, ¿no? Tanto que se habla de compliance, ¿qué es el compliance? ¿Tenemos alguna idea de lo que es el compliance? Y cómo ubicamos este instrumento en la teoría jurídica del delito que se podría aplicar a las personas jurídicas. Si nosotros observamos la ley 3424, y específicamente, como lo mencioné, el artículo 17.1, la ubicación del compliance parece estar tanto en una categoría de antijuricidad o de culpabilidad porque habla de un eximente de responsabilidad. No habla de un elemento que pueda ser analizado en una categoría anterior, como podría ser una categoría de la tipicidad, si hablamos entendiendo una teoría tripartita del derecho penal, ¿no? Pero si hablamos de una teoría bipartita en el que no hablamos de atipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sino únicamente hablamos de un injusto culpable, podríamos entender que la ley 3424 estaría ubicando a este último, que sería el compliance, en esta última categoría que sería la culpabilidad. Pero si hablamos de la teoría tripartita, la ley 3424 daría a entender que el compliance podría ser ubicado tanto a nivel de antijuricidad y culpabilidad. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no a nivel de tipicidad?
¿no? Porque si uno, cuando analiza un hecho puntual, no necesariamente un hecho realizado por una persona jurídica, y ahora vamos a entender, vamos a explicar más adelante si las personas jurídicas realizan hechos, no realizan hechos, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero cuando nosotros tenemos un hecho de la realidad, un hecho desaprobado, que puede ser constitutivo de un delito, primero, ¿qué analizamos? ¿Qué categoría del delito analizamos? Siempre partimos por hacer un análisis de la tipicidad y ya posteriormente a nivel de juicio oral o inclusive desde etapas anteriores podría cuestionarse ya tal vez inclusive un tema de antijuricidad y posteriormente un análisis de la culpabilidad. Pero siempre se analiza por un tema de tipicidad. Siempre partimos por evaluar si el hecho de la naturaleza, el hecho realizado por una persona física, es típico y posteriormente si es antijurídico y si es culpable, ¿no? Pero ¿por qué cuando hablamos de personas jurídicas al compliance lo ubicamos en una etapa posterior que podría ser la antijuricidad y culpabilidad? A nivel dogmático, porque no se ha desarrollado mucho jurisprudencialmente el tema del compliance en el Perú. En el Perú solamente tenemos una sentencia que hace una reseña de lo que podría ser el compliance, pero no existe una sentencia particular en el Perú que se pronuncie sobre el compliance y que explique cómo debe ser analizado, los presupuestos que deben ser analizados. No existe. Eso sí se puede recoger a nivel internacional y en concreto en la legislación española, que tiene mucho más desarrollado este tema jurisprudencial, donde ya ubica cuáles serían los presupuestos de la responsabilidad de las personas jurídicas, cómo debe ser valorado el compliance y otros, ¿no? Entonces, podemos ubicar mayor jurisprudencia, también un análisis dogmático en la legislación comparada. Es por eso que vamos a recoger, hemos recopilado diversa jurisprudencia para poder explicar un poco cuál sería la ubicación sistemática del compliance en la teoría jurídica del delito, siempre entendida sobre la base de el respeto de los principios del derecho penal y del derecho procesal penal, ¿no? ¿Cuáles son las posturas que se tienen a nivel dogmático? A nivel dogmático existen posiciones que indican el compliance debe ser analizado a nivel de tipicidad. Otros indican que debe ser analizado a nivel de antijuricidad y otros a nivel de culpabilidad. Y el pionero, uno de los profesores pioneros en explicar es el profesor Klaus Tiedemann, quien sostiene que el compliance forma parte de la culpabilidad de la persona jurídica, pero siempre el profesor Klaus Tiedemann entiende que debe haber un hecho de conexión. A ver, lo explico. Tenemos un hecho realizado por una persona física, una persona natural. Ese hecho se traslada inmediatamente a la persona jurídica, porque se entiende, según esta teoría, que la persona jurídica no puede realizar acción, no puede realizar una omisión, mucho menos puede realizar un injusto, ¿no? Entonces, este hecho se traslada a la persona jurídica y se agrega una culpabilidad, y esta culpabilidad sería el no compliance según esta teoría, ¿no? Pero aquí vienen varios cuestionamientos. A nivel dogmático se dice, pero esto no implicaría una afectación al principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el principio de culpabilidad exige dentro de su contenido de que una persona o un sujeto deba responder por un hecho propio, ¿no? Deba responder que la pena sea personal y que está proscrita todo tipo de responsabilidad objetiva. Y en este caso, lo que se estaría haciendo es trasladar un hecho realizado por una persona natural a la persona jurídica, y la crítica que existe sobre esa teoría es, porque existe este traslado de responsabilidad y únicamente le agregas una culpabilidad a la persona jurídica, estarías quebrantando algunos principios del derecho penal, en concreto el principio de culpabilidad en el extremo de personalidad de las penas y la proscripción de la responsabilidad objetiva. En ese sentido hay mucho cuestionamiento, hay mucha crítica, aún a nivel dogmático. Repito, a nivel dogmático nada está definido, todo tiene varios puntos de vista. Evidentemente, en esta ponencia vamos a tratar de explicar nuestro punto de vista, en mi punto de vista particular, sobre cómo debe ser entendido, pero sí, a nivel dogmático existe mucha crítica respecto a la ubicación del compliance en la etapa o en la categoría de la culpabilidad. También existe otra posición que es mucho más tal vez abierta, que es la del profesor Alonso Ontiveros, quien postula de que el compliance puede ser analizado
no solo a nivel de antijuricidad, sino también inclusive puede ser analizado a nivel de tipicidad. ¿Por qué? Porque indica que el hecho de que una empresa incorpore dentro de su corporación un compliance implica que está cumpliendo con la ley, está cumpliendo con su deber de legalidad. Y por lo tanto, en nuestro Código Penal vigente tenemos el artículo 20 como causas de justificación, tenemos al cumplimiento de un deber. Por lo tanto, estaríamos enmarcándonos en un hecho que debe ser analizado a nivel de antijuricidad de la conducta, ¿no? El profesor Alonso Tiberos es muy claro al indicar de que eso podría ser analizado a nivel de antijuricidad, pero también indica que podría ser analizado a nivel de injusto y en concreto, hablando de tipicidad, porque si hablamos de injusto, se entiende que el injusto incluye a ambos, a la tipicidad y a la antijuricidad. Por eso, en las teorías bipartitas es injusto culpable, tripartitas, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y en este caso, hablando de una teoría tripartita, hablando de tipicidad en concreto, tenemos una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. El profesor Alonso Tiberos afirma de que el compliance podría ser analizado a nivel de riesgo permitido, y esto es a nivel de tipicidad objetiva, ¿no? Pero ya enfocados como tal, lo que dice la jurisprudencia, lo que es la tipicidad, el compliance a nivel de tipicidad. Existen diversas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo. Una de ellas es la sentencia del Tribunal Supremo de 154/2016, en que indica que la tipicidad emana de la ausencia de control de evitación de ilícitos. ¿Qué significa? Que la tipicidad de la corporación va a ser el reflejo de esta ausencia de control o de evitación de ilícitos. ¿Y qué es esta ausencia de control? No compliance. Es el no compliance, no implementación de instrumentos o mecanismos internos dentro de la corporación que permitan evadir o evitar la comisión de ilícitos, ya sea por superación de riesgos permitidos o por la realización de riesgos prohibidos. Seguidamente tenemos otra sentencia del Tribunal Supremo, que es la 3210/2017, en la que indica de que uno de los presupuestos para que surja la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la ausencia del compliance, que está vinculado directamente con la evitación o disminución del riesgo de la comisión del delito de la empresa. Entonces, seguimos aquí dando algunas ideas respecto al Tribunal Supremo de cómo debe entenderse, en qué etapa debe entenderse el compliance, ¿no? Aquí ya enfoca directamente de que la tipicidad de la persona jurídica va a estar vinculada con el no compliance, con la no implementación de mecanismos de control dentro de la empresa. ¿Qué es compliance? Hasta este punto hemos hablado muchísimo de compliance, qué es lo que se dice, qué es lo que se está discutiendo a nivel dogmático, que no existe nada zanjado, no se ha definido en qué categoría debe estar el compliance. Pero ¿qué es el compliance? Sabemos qué es compliance, hay mucha terminología, muchas definiciones, tampoco el compliance es un término que esté cerrado. Mucho se dice de que es compliance, pero en mi opinión particular, compliance vendría a ser no solamente cumplimiento de la legalidad, porque cumplir la ley es el término tal vez inicial, que puede entenderse compliance como cumplimiento de la legalidad, pero fuera de eso, compliance es gerenciamiento del riesgo, porque nosotros sabemos que estamos en una sociedad de riesgos. Todo, tanto personas naturales como personas jurídicas, estamos dentro, inmersas en una sociedad de riesgo. Pongamos un ejemplo práctico y mucho más simple para poder entender cuando hablamos de personas jurídicas. Cuando una persona quiere tomar un taxi para dirigirse a su domicilio a altas horas de la noche, puede tomar un taxi que pueda tener tres opciones. Uno, tomar un taxi de la calle, tomar un taxi por aplicativo, y va a depender de qué aplicativo puedas tomar el taxi. Y en razón a qué opción o qué decisión uno puede tomar, ya sea un taxi de la calle, uno por aplicativo, y qué aplicativo, el riesgo va a ser mayor o menor. Si tomas un taxi de la calle, evidentemente el riesgo de que te puedan robar, de que no puedas llegar a tu destino, es mucho más alto del que puedas tomar un taxi por aplicativo, que si bien es cierto, no está garantizado que puedas llegar 100% a domicilio, pero existe un riesgo mucho más bajo de que puedas tomar un taxi de la calle, porque en el taxi existen plataformas que ya está identificado al conductor, la placa del vehículo, entre otros. Entonces, estamos en una sociedad de riesgos donde
Las empresas en particular asumen riesgos cuando realizan su actividad empresarial. Por lo tanto, el gerenciar ese riesgo, cómo gerencio un riesgo, cómo administro el riesgo, a través de instrumentos, protocolos, controles internos dentro de la corporación que nos va a permitir reducir el riesgo que emana de la propia actividad empresarial. Cuando uno se dedica, por ejemplo, a actividad minera o actividad petrolera, sabe que existe muchísimo riesgo de contaminación ambiental, y la contaminación ambiental es un delito. Es un delito que uno, para que pueda evitar caer en este tipo de delito, tiene que gerenciar ese riesgo. ¿Cómo? Con protocolos dentro de la misma organización, ya sea los operarios tienen que realizar estas funciones, no solo a nivel práctico, sino también a nivel documental, tiene que firmar esos documentos y otros. Es decir, tiene que estar protocolizado cada una de las áreas, cada una de las prácticas que desempeñan dentro de la empresa. Y así se va a reducir significativamente el riesgo. Por lo tanto, un concepto que podría tal vez acercarse un poco más a lo que es compliance sería un gerenciamiento del riesgo, siempre sobre la base de la idea básica, que sería cumplimiento de la legalidad. Ahora, otra terminología para poder dar una respuesta o para poder ubicarnos un poco o acercarnos a lo que nosotros intentamos compartir con ustedes es, ¿qué es el defecto de organización? ¿Qué es el no compliance? ¿No? Ya hemos visto que en el Perú solamente existe una sentencia, que es la Casación 864-2017, del 24 de mayo del 2018, que indica que la determinación del defecto de organización se examina a partir de la existencia de estos programas de cumplimiento. En la ley 3424 se hace alusión a modelos de prevención, y la pregunta es, ¿un modelo de prevención es lo mismo que un compliance? Están vinculados, sí, porque forman parte de la misma herramientas de control, herramientas de prevención de delitos, por lo tanto, sí podríamos utilizar como una terminología similar. ¿Qué sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas asume la legislación penal peruana? ¿No? Si uno revisa la ley 3424, la respuesta parecería estar clara en el artículo 4. ¿No? El artículo 4 señala de manera textual de que la responsabilidad de la persona jurídica será independiente a la responsabilidad de la persona natural. Pero si uno continúa leyendo, no parece ser tan clara la autonomía de la responsabilidad, porque indica de que la persona jurídica va a responder siempre y cuando el hecho sea realizado por uno de sus directivos, que en beneficio de la corporación realice un hecho delictivo. Por lo tanto, el que involucre a una persona natural ya podría ser que no sea tan autónoma la responsabilidad, porque recordemos que a nivel dogmático existen dos sistemas de responsabilidad, un sistema vicarial y un sistema autónomo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué significa? La autonomía significa que la propia empresa va a responder por un injusto propio, no por un hecho como tal, sino un injusto propio que va a ser culpable, pero únicamente a la persona jurídica. Ante un sistema vicarial o de heteroresponsabilidad, que es lo mismo, la persona jurídica va a responder por el hecho realizado por una persona física, no por un hecho realizado por ella misma, sino de manera como de transferencia de responsabilidad. Entonces la pregunta aquí, ¿qué sistema de responsabilidad penal asume la legislación penal peruana? Tenemos una de estas dos, puede ser la de heteroresponsabilidad o puede ser un sistema de autorresponsabilidad. Como le estaba comentando, el artículo 4 de esta ley 3424 parecería ser clara al decir que esta responsabilidad será autónoma. Sin embargo, después utiliza algún contenido que permite inferir de que no estaríamos hablando ante la autonomía misma. Pero ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería otro dato que nos podría llevar a determinar o tal vez inferir de que estamos ante una autonomía? Eso lo encontramos al valor del compliance. En el artículo 17 de esta ley 3424 vemos que el legislador le da un valor determinante al compliance al momento de determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Dice, si implementas un compliance después de la comisión del delito, puede ser
puede ser acaecedor de una atenuación de responsabilidad de la pena, pero si lo implementas antes de la comisión del delito, puede ser beneficiario de un eximente de responsabilidad. Es decir, tan importante es que implementes un compliance dentro de la empresa, que eso puede ser tan determinante, repito, tan determinante al momento de si se te va a aplicar una sanción de multa, de inhabilitación u otro, es tan determinante, por eso el valor que le dan al compliance en la legislación penal peruana, en concreto en la ley 3424, que hace inferir que estamos ante una autonomía de responsabilidad penal. No solamente basta que sí, pero entonces debería exigirse un hecho propio de la persona jurídica. Los autores ya han señalado que no necesariamente la realización de un hecho de parte de una persona natural implica que estamos ante una heteroresponsabilidad penal. No implica eso, sino que tiene que concurrir otros elementos que nos permitan inferir que estamos ante una heteroresponsabilidad o una autorresponsabilidad. Y en mi opinión particular, considero que en la legislación penal peruana estamos asumiendo un sistema de autorresponsabilidad penal de las personas jurídicas, no solo por el valor determinante que se le da al compliance al momento de ver la responsabilidad de la empresa, sino también porque la propia ley coloca dentro del artículo 3, literal C, y el artículo 17.4, que cuando una persona natural realiza un delito en beneficio propio y no en beneficio de la persona jurídica va a continuar dentro de la investigación. Es decir, se exige necesariamente que la persona física realice un hecho siempre en beneficio de la persona jurídica. Si no lo realiza en beneficio de la persona jurídica, el hecho realizado por la persona física va a ser solo un presupuesto de la responsabilidad de la empresa, pero la empresa va a continuar dentro de la investigación, ¿no? En ese sentido, la postura que podríamos asumir hasta este punto sería de una autorresponsabilidad. Es el delito corporativo. Todas estas preguntas que estamos planteando nos va a permitir dar una respuesta a cuál sería la ubicación sistemática del compliance en la teoría jurídica del delito. ¿Qué es el delito corporativo? Si tenemos un delito de una persona física, ¿cómo sería un delito corporativo? ¿Qué es el delito corporativo? Ya la dogmática ha explicado que estaríamos hablando de un símil. Como una persona física realiza un delito, y es un delito de la persona natural, cuando una persona jurídica realiza o efectúa un delito, estamos ante un delito corporativo. ¿Y de qué se compone? ¿De qué se compone este delito corporativo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el contenido de este delito? ¿Es el mismo que el de la persona natural? Si la persona natural realiza un delito y analizamos una tipicidad, una antijuricidad y una culpabilidad, y cada una de estas categorías tiene un contenido propio, ese mismo contenido debemos trasladar al análisis para efectuar cuando se trata de personas jurídicas. Yo pienso que no, particularmente que no. Deberíamos siempre iniciar por la persona jurídica, la complejidad que implica ser una persona jurídica, un ente, la fenomenología que pueda tener la corporación. No se trata de una persona física, sino se trata de un conjunto de personas físicas que forman parte de esta corporación. Por lo tanto, esta teoría jurídica del delito de la persona jurídica tiene que ser adaptada a la propia fenomenología de la corporación, que en términos prácticos podríamos dividirla en dos. Podríamos empezar indicando un injusto penal de la persona jurídica para después hablar sobre una culpabilidad. Es decir, tendríamos una teoría ya bipartita de un injusto culpable, al igual que la persona física, pero ¿cuál sería el contenido? ¿Cuál sería el contenido? A nivel dogmático ya se habla muchísimo de esto, y se indica de que el contenido del injusto penal de la persona jurídica sería el no compliance. El que la propia empresa no implemente estos mecanismos de control implicaría que la empresa está realizando sus actividades dentro de un riesgo que supera el permitido y que podría realizar un riesgo prohibido, que la realización de un riesgo prohibido implica la comisión de un delito. El profesor Sigüela ha sido muy claro al enfatizar de que este injusto de la corporación estaría compuesto por un cúmulo
de acciones realizadas por personas naturales. Y eso es entendible, porque no estamos hablando de una sola persona natural, sino de un conjunto de personas que el propio accionar de cada uno de ellas genera un ambiente que es mucho más fácil cometer un delito porque estamos ante un ambiente desorganizado. Las personas actúan sin protocolos, sin controles internos que generan que se pueda cometer un delito dentro de este seno, ¿no? Entonces, esa desorganización interna por ausencia de controles, por ausencia de instrumentos, de protocolos internos, va a generar la comisión de un delito. Y eso sería específicamente el injusto de la persona jurídica, el injusto penal de la persona jurídica. Esa desorganización, el no compliance sería esa desorganización. ¿Y cuál sería el contenido de la culpabilidad de la persona jurídica? ¿No? Sabemos que las personas naturales siempre velan por el cumplimiento de la legalidad, ser una persona fiel al derecho, es decir, cumplir con la ley, evitar realizar acciones que superen los riesgos, es de manera similar en las personas jurídicas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un ciudadano fiel al derecho, una persona que su propia corporación se maneja dentro de los estándares que respetan la legalidad. Y ese respeto a la legalidad implica no tener intención, por lo menos eso denota, no tener alguna intención de que la actividad empresarial que desarrolla pueda superar riesgos o pueda realizar riesgos prohibidos. ¿Y quién es el deber de garante? El empresario. ¿Quién es el empresario? Normalmente los estatutos de las personas jurídicas se establece, digamos, el gerente general, los directivos y otros, quienes tendrían como funciones específicas velar por el cumplimiento, no solamente de la legalidad, sino por ejecutar controles internos dentro de la empresa para la evitación de riesgos. El que exista esta terminología dentro de los estatutos de las corporaciones significa que ya se le está dando una posición de garante al empresario. Y cuando uno ostenta esta posición, tiene el deber de implementar mecanismos internos que permitan, que eviten la comisión de delitos en su seno. Bien, ahora ya pasando después de haber hecho una explicación, porque va a depender muchísimo de qué teoría elijamos, si es una teoría de autorresponsabilidad, una teoría de heteroresponsabilidad, la respuesta a la pregunta que planteamos inicialmente de cuál es la ubicación sistemática del compliance va a ser distinta, va a ser muchísimo distinta, porque si vemos el cuadro, inicialmente lo que la ley postula es de que, según el artículo 17.1, de que este compliance penal podría ser ubicado a nivel de antijusticia y culpabilidad. Nada te dice acerca de la tipicidad. En otros términos, estaríamos hablando de un hecho de conexión que formaría parte del injusto penal de la persona jurídica. Este hecho de conexión, sin duda, estaría compuesto por el hecho realizado por la persona natural, que posteriormente se conecta, se traslada a la persona jurídica, como ya hemos hablado, y posteriormente la culpabilidad de la persona jurídica sería el no compliance. Esto es una respuesta según lo que podría observarse. Pero si analizamos todo lo que ya hemos conversado, sabemos que dentro de la teoría jurídica del delito y aplicando una teoría tripartita, o bipartita en este caso, porque estamos hablando de un injusto penal de la persona jurídica y una culpabilidad social, ¿cómo debe entenderse el compliance? Y esto parte por indicar cuál es el hecho de la naturaleza. El hecho de la naturaleza es un delito realizado por una persona natural, ¿no? Este delito que realiza una persona natural siempre va a ser un riesgo prohibido, un riesgo prohibido. Este riesgo prohibido va a generar, como ya hemos indicado, va a ser resultado de una desorganización interna. Esa desorganización va a ser el no compliance o el defecto de la organización de la persona jurídica. Este defecto de la organización es el que genera la comisión de un delito de parte de una persona natural. Si el delito no lo comete una persona natural
y no es consecuencia de este análisis anterior que estamos mencionando, que es la desorganización, no va a ser un delito que se le pueda atribuir a la persona jurídica, sino va a ser únicamente un delito realizado por una persona natural. Porque cuando se analiza el compliance a nivel de la teoría jurídica del delito, siempre tiene que ubicarse por el riesgo permitido. Siempre tiene que iniciarse este análisis por la tipicidad. Y dentro de la tipicidad vemos como un elemento el riesgo permitido dentro de la teoría de la imputación objetiva, si este hecho de la naturaleza superó o no este riesgo permitido. Cuando no supera el riesgo permitido, estamos hablando de una conducta que puede ser una conducta neutral, que no es de interés de parte del derecho penal. Únicamente le interesa al derecho penal las conductas que superan un riesgo permitido o realizan un riesgo prohibido. Si se determina la persona jurídica no ha generado esta comisión del delito, estaríamos hablando de simplemente un hecho realizado por la persona natural. Pero si sí lo generó, estaríamos hablando de un defecto de la organización, un defecto de la empresa. Posteriormente pasamos a un siguiente eslabón, sería la ausencia de cultura de cumplimiento. Esta ausencia de cultura de cumplimiento es la parte básica que genera el no compliance. Que si uno no tiene un respeto a la legalidad, si uno no respeta la ley, no va a poder implementar controles, instrumentos internos para evitar la comisión de delitos en su seno. Por lo tanto, ambos siempre están vinculados, están ligados entre sí, ¿no? Pero hasta ahora vemos una respuesta a nivel dogmática. Hasta ahora parecería ya, entonces, podríamos analizar el compliance sobre la base de, haciendo un análisis sobre la tipicidad para posteriormente pasar a las siguientes categorías, ya sería una antijuricidad y posteriormente podríamos finalizar con una culpabilidad. Eso siempre en respeto de las garantías y los principios del derecho penal. No parece tan clara la respuesta, pero si analizamos desde las consecuencias procesales, vemos cuáles serían las consecuencias procesales que involucrarían analizar en una u otra categoría del derecho penal, de la teoría del delito del derecho penal, porque vemos que las dos categorías más dominantes en la dogmática es analizar el compliance a nivel de culpabilidad o analizar el compliance a nivel de tipicidad. Estas son las dos categorías dominantes. Pero nosotros queremos dar un acercamiento, por lo menos un desliz, una pincelada que nos permita acercarnos a una respuesta. Pero fuera del análisis dogmático, analicemos desde el plano procesal. ¿Qué análisis procesal es mucho más favorecedor o le otorga mucho más garantías a la empresa dentro de una investigación penal? Pero, acá vemos. Si estamos ante una investigación preparatoria, sabemos que dentro de un proceso penal tenemos 3 etapas: una etapa de investigación preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral, ¿no? Dentro de la etapa de investigación preparatoria hay 2 subetapas, una etapa de diligencias preliminares y una subetapa de una investigación formalizada, ¿no? Investigación preparatoria formalizada propiamente dicha. Por lo tanto, si se le incorpora a una persona jurídica dentro de la etapa de diligencias preliminares, se le tiene que otorgar las mismas garantías a la empresa que se le otorga a una persona física. ¿Y qué es? ¿Cuáles son estas garantías? Uno, a nivel de imputación. ¿Cómo es a nivel de imputación? Inclusive desde la etapa de diligencias preliminares, la fiscalía le tiene que decir a la empresa con un estándar de sospecha simple, porque la sentencia plenaria 1/2017 ya ha establecido cuál es el estándar de imputación y probatorio que tiene que regir de acuerdo a cada una de estas etapas, ¿no? Y cuando hablamos de una investigación preliminar, el estándar de imputación y probatorio es de sospecha simple. Por lo tanto, la fiscalía en este eslabón, en esta pequeña subetapa, que es la investigación preliminar, tendrá que decirle a la persona jurídica cuál es el defecto de organización que habría realizado
pero con un estándar de imputación de sospecha inicial simple, tal como lo realiza con una persona natural. Una persona natural que está siendo investigada, en esta etapa de investigación preliminar, si considera que se ha afectado su derecho a la imputación concreta y a la vez el derecho de defensa, porque una persona puede ejercer su derecho de defensa siempre y cuando tenga por lo menos una imputación delimitada con un estándar de precisión de una sospecha simple que le permita ejercer un derecho de defensa. Entonces, si estamos hablando de que la persona jurídica tendría los mismos derechos y las mismas garantías que una persona natural, la empresa podría exigir ese mismo estándar de imputación que una persona natural. Esto si se le incorpora a la persona jurídica dentro de la etapa de investigación preliminar, lo que significaría que el compliance podría ser ubicado en esta primera etapa y le podría dar mucho más garantías a la empresa a nivel, si se ubica el análisis del compliance en una etapa posterior. Por ejemplo, si hablamos de la culpabilidad no se analiza en la primera etapa, la culpabilidad se analiza en la última etapa, inclusive en la etapa de juicio oral. Por lo tanto, la Fiscalía, el Ministerio Público podría iniciar una investigación, formalizar la investigación, y recién en una etapa de juicio oral podría indicar de que pruebo que la empresa no tiene un compliance, por lo tanto, ¿no?, sería culpable del delito. Pero esa aplicación o esa ubicación del compliance en una etapa ya tan avanzada que podría ser una etapa de juicio oral es acorde a los derechos y las garantías que merece toda persona, ya sea una persona natural o una persona jurídica que está siendo investigada por un delito. La respuesta es que no. Y fuera de una etapa de una precisión de imputación concreta, hablando de prueba misma. Cuando estamos en una etapa de investigación, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿La defensa o el Ministerio Público? El Ministerio Público, porque es quien está atribuyendo la comisión de un delito. Y como atribuye este delito, tiene que probar, tiene la carga de la prueba. Pero cuando ya estamos en una etapa mucho más avanzada, quien tiene que probar que tendría un compliance penal sería la propia empresa. Es decir, la propia empresa tiene que probar para no ser sancionada o para no generar una responsabilidad que podría conllevar una multa u otros. La empresa tiene que verse en la necesidad de presentar e informar a la fiscalía y al juzgado que presenta, que tiene un compliance en su organización. Y aquí la pregunta es, ¿podríamos estar hablando de una inversión de la carga de la prueba? Podría ser que la defensa ya se le invirtió la carga de la prueba que inicialmente le pertenecía a la fiscalía, porque la norma es clara al indicar que quien tiene la carga de la prueba es el persecutor, que en este caso es el Ministerio Público, y no la defensa. Pero ¿qué es lo que vemos en la práctica? En la práctica vemos a nivel ya de jurisprudencia en el Perú, no tenemos estas jurisprudencias que se pronuncian de compliance, porque ya hemos explicado que solamente hay una que ni siquiera analiza el compliance, sino simplemente hace una pequeña referencia de lo que debe ser el compliance. Pero enfocándonos en un tema de personas naturales, ¿qué es lo que vemos en este tipo de procesos o investigaciones? Muchas veces, no siempre, muchas veces es la parte investigada quien tiene que demostrar que no ha cometido un delito, ¿no? No solamente hay defensas, eso va a depender muchísimo de la teoría defensiva que pueda postular junto con la defensa, que es ya sea simplemente dejar que el Ministerio Público sea quien acredite la comisión de un delito, o sea la misma parte investigada quien aporte elementos de convicción, que aporte prueba, que acredite de que no ha participado en el hecho delictivo. En este caso, ¿qué garantía le puede dar más oportunidades a la empresa de probar o no un compliance? No solamente a nivel de imputación, sino a nivel de carga probatoria. Por lo tanto, la empresa, cuando está dentro de una investigación preliminar, puede aportar elementos relacionados a la implementación de un compliance. Pero como vemos, y acá viene otro punto que es respecto a la valoración del compliance, ¿no? Sabemos que ya hay mucho que se ha desarrollado sobre compliance, pero a nivel probatorio, a nivel de, específicamente hablando de compliance, cuando se implementa el compliance con posterioridad a la comisión del delito,
y cuando se implementa con anterioridad a la comisión del delito, cuando es antes de que se cometa el delito, significa o da luces de que la empresa no solamente está cumpliendo con la legalidad, sino que ha realizado acciones como implementar mecanismos y evidentemente como pruebas la existencia de un compliance. Hay mucho que se habla sobre la prueba del compliance. Tiene que ver, en primer lugar, una documentación desde el inicio de la formación, de la creación de estos protocolos, y de preferencia se recomienda que esta documentación esté legalizada. ¿Por qué? ¿Por qué legalizado? Porque eso le va a otorgar fecha cierta y no le va a indicar a la fiscalía, no, pero ese compliance ha sido creado recientemente. Pero uno ahí tiene que presentar esta documentación con fecha cierta, legalizada por un notario que acredite de que tal vez este compliance tiene una fecha anterior y no como pudiera sostener la fiscalía. Pero el cuestionamiento que particularmente me planteo es, después de la comisión de un delito, cuando se implementa un compliance después de la comisión de un delito, ¿qué pasa? Únicamente lo que la ley dice, si implementas un compliance después de la comisión de un delito, puede ser beneficiario a una atenuación de responsabilidad. Inmediatamente todas las empresas observan este beneficio legal que te da la propia ley e indican, entonces, cometo un delito, no tengo un compliance, pero la ley me dice, si yo implemento un compliance, ahora puedo ser beneficiaria de una atenuación de responsabilidad penal. Implementan su compliance. Esta implementación con posterioridad a la comisión de un delito, ¿realmente va a demostrar la cultura de cumplimiento de la legalidad de la empresa? Desde mi punto de vista, no, porque lo va a hacer únicamente con una finalidad, con un propósito ulterior, que es obtener el beneficio de la reducción de la pena. Entonces, nos podemos a reflexionar ahí. ¿Valía la pena que el legislador incorpore este articulado en el Código Penal, en la Ley 3424, que establece que si con posterioridad a la comisión del delito implemento un compliance, ¿voy a ser beneficiario? No, no valía la pena, porque muchas veces estaríamos hablando de un paper compliance. ¿Qué significa? Que únicamente se crean un compliance, es decir, se crean instrumentos en el acto solamente para probarle al juez de que tiene una intención de cumplir con la legalidad. Desde mi punto de vista, esto no tiene ninguna validez, porque únicamente, desde mi punto de vista, debería ser analizado cuando el compliance es implementado con anterioridad a la comisión de un delito. Y acá viene otro cuestionamiento respecto a quién debe analizar este compliance, y ahí ya la propia ley ha establecido que debe ser la SMB, pero realmente la SMB tiene estas funciones, tiene esta capacitación para poder implementar o poder analizar un compliance. El análisis del compliance a nivel de prueba, porque este compliance va a servir como un instrumento para atenuar o para eximir una responsabilidad de una empresa. Entonces, el análisis que pueda realizar la SMB es de vital importancia. Y no solamente va a generar el pedido a la empresa, por favor, necesito que me envíe esta documentación para acreditar que esto o lo otro, sino inclusive va a generar que la propia SMB concurra a las oficinas de la corporación para acreditar que existe efectivamente estos protocolos que se vienen realizando, como son canales de denuncia y otros, ¿no? Entonces, no es tan fácil el análisis que pueda hacer o la valoración probatoria que pueda hacer la SMB para determinar si este compliance es idóneo o no, ¿no? Entonces, hay mucho que desarrollar. Aún estamos en la legislación penal peruana y sobre todo en la práctica, aún estamos empezando con este desarrollo. Es muy importante que podamos ver cómo van trabajando, van analizando las legislaciones extranjeras, específicamente la legislación española, que ya tiene un poco más desarrollado este tema. Y ya respondiendo ahora a la pregunta que nos hacíamos, ¿cuál es la ubicación sistemática del compliance, ¿no? Vemos que, como una primera conclusión, vemos que la no adopción o adopción defectuosa de un compliance va a suponer la creación de un riesgo prohibido o la superación del riesgo permitido. Y eso es analizado a nivel de la teoría de la imputación objetiva, y que esto forma parte de la tipicidad. Por lo tanto, como una primera conclusión, podríamos indicar de que el análisis
del compliance debe ser a nivel de tipicidad. Y otro, hemos demostrado a nivel de cuáles son las garantías o qué etapa le da mucho más garantías a la empresa, si es una etapa de análisis de tipicidad o de culpabilidad, y hemos demostrado, por lo menos de manera preliminar, como una pincelada, que evidentemente es sujeto a discusión y a mucho más variables, de que a nivel de tipicidad sería la categoría que le otorgue mucho más derechos y mucho más garantías a la persona jurídica, ya que le va a permitir que la Fiscalía le describa con un nivel de sospecha inicial simple cuál sería el contenido del defecto de organización de la persona jurídica. Y así el ente colectivo va a poder defender, ejercer su derecho de defensa, por ejemplo, a cuestionar si lo que se le está imputando como defecto de organización realmente es un defecto de organización. Y aquí viene un análisis muy crítico respecto a lo que me estás imputando. ¿Es un defecto de organización como tal? Porque si no imputa un defecto de organización, estaríamos hablando de un hecho que podría ser atípico, ¿no? Entonces, así, podríamos llegar a una conclusión preliminar inicial de que el análisis del compliance debería ser analizado a nivel de tipicidad. Muchísimas gracias por su participación de cada uno de ustedes y quedo atenta. Sí, doctora, muchas gracias por su participación el día de hoy. Tenemos una pregunta y es, doctora, buenas noches, una pregunta. ¿La responsabilidad penal de la empresa lo asume el gerente general, el administrador o los dueños? Vemos que muchas veces se le atribuye la responsabilidad o se le incorpora dentro de la investigación a los gerentes generales, ¿no? Pero ya ha salido también la jurisprudencia que establece que eso va a depender muchísimo de cuál es el rol que desempeña cada funcionario dentro de la corporación. Si está delimitado, por ejemplo, si el delito se cometió en la parte operativa de una empresa, evidentemente las investigaciones inician con notificamos a la gerencia general y que nombre un representante legal de la empresa dentro de un delito de contaminación ambiental. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la defensa que va a ejercer el gerente general? El gerente general dirá, yo no formaba parte de la parte operativa de la corporación. Y va a ser, evidentemente, de acuerdo a los documentos internos, ya sea un perfil del puesto, un ROF, un MOF, documentos internos que demuestren, según la competencia de la empresa, de la persona, va a depender la responsabilidad que se le puede atribuir. Si estaba dentro de las funciones del gerente general, velar por el cumplimiento y efectivamente implementar estos mecanismos de control, ahí tendríamos tal vez una suerte de responsabilidad porque estaba dentro de sus funciones evitar la comisión de ese delito. Que no haya implementado los mecanismos de control podría ser un indicativo de que su conducta habría sido desaprobada o habría superado una conducta, un riesgo permitido. Sí, doctora, esas han sido todas las preguntas por parte de los participantes. De parte de Biloyer, agradecerle y esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, nos estamos viendo.